Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y tendremos capítulos que serán instructivos, otros traerán gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos, de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. El capítulo de hoy es Éxodo 5. Cuando el primer día de trabajo sale realmente mal. Aprendí algo sobre las ovejas. Tienen mala fama. A menudo se las ve como animales tontos. Hace años leí un artículo sobre ellas y aprendí que pueden entender hasta 80 órdenes de voz e incluso reconocer varias voces diferentes. El artículo decía además que las ovejas solo se vuelven tontas cuando tienen miedo, lo que nos deja con un gran problema. Las ovejas le tienen miedo a todo. Esa es la mala fama. Creo que eso nos recuerda que incluso los mejores del pueblo de Dios pueden tomar esas decisiones tal como ovejas temerosas. Eso fue lo que le pasó a Moisés en Éxodo capítulo 5. Moisés acaba de hacer exactamente todo lo que Dios le pidió. Éxodo 5 es el primer día en el trabajo y no sale tan bien. Tengo la extraña sensación de que Moisés esperaba ladrillos mágicos en Egipto y nunca ocurrió. Moisés y Aarón se presentan en Egipto ante Faraón. La conversación no pudo haber salido peor. Dice en Éxodo 5, del 1 al 3 estas palabras. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Contestaron ellos, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjenos ir, le rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Yo habría pensado que Faraón cedería y diría, sí, la zarza ardiente, la voz de Dios, llévense a los 3 millones de personas, pero en lugar de eso dice, ¿quién es el Señor para que yo lo obedezca? Creo que aquí fue donde Moisés se volvió oveja. Recuerda, cuando la oveja se asusta, se vuelve tonta. El versículo 3 es cuando uno de los más grandes líderes de Israel habla como oveja. Nota cómo responde Moisés cuando se da cuenta de que esto ya no es una conversación, sino una batalla espiritual. Primero, Moisés recurre a la cortesía y pide lo que se necesita para que el éxodo ocurra. Moisés dice lo que aprendimos como las palabras mágicas para los niños, por favor. No ganas una batalla espiritual con por favor. Luego Moisés dice, déjanos ir por un fin de semana festivo de 3 días. ¿Qué? Dios dijo que serían libres, no por un fin de semana. Y finalmente lo que diría una oveja. De lo contrario, Dios mismo caerá sobre nosotros. Moisés, metiste la pata. Moisés le dijo a Faraón que si no los dejaba ir, Dios golpearía a Israel con pestilencias o con espada. ¡Qué horrible primer día! Y qué horrible respuesta de uno de los más grandes líderes de Israel. Y luego empeora. Faraón dice, en Éxodo 5, del 4 al 8, estas palabras, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo, a sus jefes, y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo. Hagan sus ladrillos sin el ingrediente clave. En este punto de la historia tengo que creer que Moisés pensó que Dios enviaría ladrillos mágicos del cielo para cumplir la demanda imposible. Pero la Biblia nos dice que los esclavos no cumplieron la cuota y fueron castigados. Faraón está enojado. El pueblo judío está enojado. Moisés está enojado. Y Dios está calmado, inamovible. La oración de Moisés al final fue así, en los versículos 22 y 23.
Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, «Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo». Entonces, ¿qué haces en el primer día de obediencia cuando parece un error? ¿Qué haces cuando esperabas que Dios apareciera con ladrillos mágicos del cielo para cumplir las demandas irrazonables de Faraón? ¿Qué haces cuando la historia no va según el plan? Recuerda estas palabras. El reino de Dios no es tecnología, sino agricultura. El reino de Dios no es velocidad y ancho de banda, es más como una semilla en la tierra. Nunca va tan rápido como queremos, porque todo necesita suceder debajo de la superficie antes de hacerse público. Bienvenido a la obediencia. Y cuando das el primer paso en obediencia, te das cuenta mucho después. Tal vez Él no intervenga cuando quiero, pero siempre llega a tiempo, como dirían las madres de la iglesia. Justo a tiempo ocurrirá. En Éxodo capítulo 6. Gracias por ver capítulo por capítulo, cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.